Se los voy a compartir. Ujú. Bien. ¿Ahí están viendo la página? Acá en mi pantalla. Sí se ve. Bien. Vamos a ver qué me subió. Este es el tema 8. Bueno, acá tenemos el tema 8. ¿Se ve bien ahí? Método de disparo lineal. El método de disparo lo dejamos para después, porque lo que más le vamos a preguntar va a ser diferencia finita. Bien. Eh, Acá le explicó Juan algo de diferencias finitas. Dado el siguiente problema, haber dado el problema en general, ejercicio de cerca las condiciones de va a ser PQR para que tenga solución única. Ajá. Bueno, esto lo sacan de la teoría del Faire, y ahí pueden determinar las condiciones de P, Q y R. Hay un teorema, no nos vamos a perder ahora el tiempo en esto. eh, o sea, cuáles son las condiciones que tienen que cumplir los tres componentes de la ecuación diferencial. O sea, las constantes P, no son constantes, también pueden ser funciones P, Q y R, ¿no? Eso, listo. Después, a ver, resuelva, dice ejercicio 3, resuelva el problema de valor de contorno que se presenta en el ejercicio 2 con los mismos tamaños para H, pero aplicando el método de diferencias finitas lineal. Compare lineal y 1D, ¿no? Nosotros acá no sé, yo no estuve en la clase de teoría que le dio Juan, pero 2D no le dio solamente 1D. Así es. ¿Le dio 1D? ¿Alguno que me conteste? Sí, profe. ¿Eso es en función de las variables independientes? Claro, Sí, sí, únicamente una vez, según 1D. recuerdo. Ajá, ok. Porque en una época dábamos 2D también, pero bueno, no sé qué no. Eh, Bien, entonces, comparar el resultado con aquel obtenido con el método del disparo lineal y saque conclusiones. Bueno, nosotros siempre vamos a tener una ecuación diferencial. En este caso es una ecuación de segundo orden, segundo grado, porque tengo menos y segunda más p de x por y prima más q de x por y más r de x igual a cero. Es un problema de valor de contorno. Porque, ¿Por qué? Porque si ustedes tienen una ecuación diferencial, en este caso no es parcial porque es una sola dimensión, pero ustedes tienen una ecuación diferencial de segundo grado, indudablemente van a necesitar dos condiciones de contorno para poder resolver el problema. Eh, no es como el método de disparo, donde el método de disparo es un poco parecido a un PBI, donde uno tiene una condición inicial, hace un disparo y ve dónde le va a pegar. Entonces lo que se hace es una eh, interpolación después de los puntos donde pegó el disparo y obtenemos la solución. Pero acá no, acá en el método de diferencia finita, lo importante es que ustedes tienen una ecuación diferencial, puede ser de 2 grados, 3 grados, 4, cuarto grado, y van a necesitar tantas condiciones de contorno como grado tenga la ecuación. En este caso es de segundo grado, y ustedes necesitan dos condiciones de contorno. Entonces, por un lado, acá le plantea en cómo varía la variable independiente, que va de A hasta B, y cómo varía un extremo, cuál es el valor que tiene la función que ustedes quieren, el parámetro que quieren obtener, la variable dependiente, que es y, cómo varía en un extremo y cómo varía en el otro. A veces se da la variación directa de la variable que ustedes están calculando, y otras veces no. Puede ocurrir cuando se da el valor directo de la variable y en uno de o en los dos extremos, esas condiciones reciben el nombre de condición Dirichlet. Dirichlet, bueno, es un investigador de hace muchos años atrás,
y él estableció que para resolver la ecuación diferencial, la ecuación diferencial representa algo de la física. Y si esa ecuación diferencial no presenta condiciones de contorno, no la podemos resolver. O sea, la resolución parte de tener la ecuación diferencial que nos da el problema físico, el intervalo en el cual varía la variable independiente y las condiciones que tiene que tener en ese intervalo. ¿Por qué digo eso? Porque, a ver, esperen que le pongo para graficar acá. A ver, el point to fix. Acá, ahí les puse para graficar. Ustedes tienen, cuando tienen un dominio, no importa si es 2D, 3D, 1D, lo que sea, ¿no? Este es un dominio, le vamos a llamar omega al dominio, y este dominio, yo quiero resolver, por ejemplo, esta ecuación diferencial, qué sé yo, que resuelve un problema físico. Esto podría ser un problema de térmico. Entonces, en un problema térmico, la variable y, en este caso, dependiente, que quiero resolver, ¿cuál sería? ¿Qué les parece? ¿Cuál sería esta variable en un problema térmico? La temperatura. La temperatura. La temperatura es la variable que yo quiero resolver en un problema térmico. Si tuviera un problema elástico, o estructurales, lo que yo quiero resolver son desplazamientos. Desplazamiento, no deformaciones, ni tensiones, ni nada por el estilo, desplazamiento. Esa es mi variable primitiva dependiente. Pero claro, resolver esto, asimismo, supongamos que si esto es, quiero resolver un problema térmico y acá adentro tengo una fuente de calor, que sé yo, le voy a llamar Q a la fuente de calor, todavía ahí no lo puedo resolver, porque yo no tengo idea de qué tiene, por ejemplo, esta es una condición de contorno, esta es una parte del contorno, y esta de color verde, vamos a poner 2, es otra parte, o vamos a poner 3, y la de color azul ahí tiene tiene tres contornos diferente el dominio de definición. Este es mi dominio donde yo quiero resolver las cosas. Y tengo tres contornos. Tengo un contorno que le llamaré omega. A veces el contorno se simboliza como delta omega, ¿sí? Representando el contorno de este dominio. Puedo tener otro contorno, acá el azul, y tengo otro contorno que es el contorno verde, ¿no? Ahora, estos contornos pueden tener diferentes condiciones. Yo puedo tener el contorno rojo y en el contorno rojo, qué sé yo, tengo que la temperatura en ese contorno vale 25 grados. 25 grados centígrados. Tengo el contorno azul y me dice que ahí no pasa calor. Me dice que no pasa calor. Vamos a llamarle Q al flujo de calor, que el calor tiene que ver con la temperatura, es una variable también y tiene que ver con la temperatura por la ley de enfriamiento de Newton. Ya les explico lo que es eso. Y en el verde decimos que tenemos, por ejemplo, 100 grados. 100 grados centígrados. ¿Qué les parece a ustedes acá hacia dónde va a ir el calor? Acá tengo 100, acá no sale el calor y acá tengo 20. ¿Hacia dónde va? Hacia el lado verde. ¿Hacia dónde? El lado verde. Porque es el que más temperatura tiene. ¿Te parece? Sí. ¿El resto qué opina? Que no. No. Si vos No, tenés algo con mucha ¿sabes el temperatura y Google? otra con poca temperatura, vas a ir del lado más alto al lado más bajo. O sea, se va a tratar de ir enfriando. No sé quién es el que me contestó primero. Yo, Joaquín. Joaquín. Eh, Agarrá una barra cualquiera de metal y ponela en una hornalla.
y agarrá con la mano un extremo de la barra y en el otro extremo ponela en la hornalla de la cocina. ¿Qué te va a pasar? Me voy a quemar. Te va a quemar, porque fue del lado caliente, que es la hornalla, hacia donde tenés vos la mano, que estás a temperatura ambiente. Por conducción. Ese es un proceso que se llama conducción, ¿no? Que depende del material. Nunca va, el calor nunca va del valor más alto al valor más bajo. Qué sé yo, el agua sí, cuando vos subís un tanque de agua que lo tenés a una altura determinada y te bañás en la ducha, indudablemente sale el agua porque está a mayor altura. Entonces, que ese es diferente el proceso, pero es físico el proceso. Acá la temperatura es lo mismo, o sea, va a ir del lado más caliente al lado más frío. Pero no va a salir, por acá no va a salir, no le dejo salir. Acá hay como la pared de un termo, no me deja salir calor. Entonces, este cubo es una fuente que genera calor también. Entonces, hay fuente, hay lugares donde no puede salir, hay lugares donde tengo la temperatura más alta, hay lugares donde tengo la temperatura más baja. Entonces, el calor va a ser algo acá adentro, va a circular. ¿Cómo va a circular? De acuerdo a la ecuación diferencial. Si yo modelé bien el problema y tengo bien el modelo de ecuación que me resuelve el problema, va a ir para allá. Y te va a decir, acá se va a estancar, acá se va a mover, en otro lado a, va a fluir rápidamente. Bueno, entonces una cosa, ¿cómo yo puedo? Tengo que encontrar una variable que me permita medir el nivel térmico que yo tengo en un cuerpo. Bueno, esa variable que me mide el nivel térmico es la temperatura. O sea, con la temperatura, vos agarrás un termómetro, le pones un termómetro, le pones algo que te mida la temperatura y decís, acá me mide 45 grados, pero qué sé yo, por acá en el medio me mide 45 y por acá en el extremo me está midiendo 30. Entonces, vos decís, ¿qué significa ese 45 y qué significa ese 30? Bueno, el 45, lo que significa el 45 que estaba acá en el medio con respecto al 30 que está por acá, que está por ahí, significa que acá tenés mayor energía que acá. O sea, la temperatura es una forma que creamos los humanos para decir esto tiene un nivel térmico más alto que el otro que tiene un nivel térmico más bajo. Nada más que eso, o sea, para medir los niveles de energía, porque si no, ¿cómo medimos? Algo tenemos que tener una variable que me permita medir. Ahora bien, si hay una variación en el tiempo, puede ser que va fluyendo el calor. Entonces hay que medir cómo cómo fluye el calor. Entonces, eso se mide con una variable que es el flujo de calor. ¿Quién estableció la ecuación diferencial que gobierna eh, el flujo de calor? Newton, bajo la ley de enfriamiento de Newton, que le puso menos K por la derivada de la temperatura respecto de la posición. Y eso le dio un valor, ¿no? Vamos a llamarle K asterisco, por ejemplo. O cero, como dice acá. Cero significa K asterisco o cero, no sé cómo ustedes quieran llamarlo. Esto se puede medir. Vos te parás si están en una habitación ahora, se paran en la puerta y en la puerta ustedes establecen un límite, hay un flujo de calor desde adentro de la habitación hacia afuera o desde afuera hacia adentro, depende del nivel de temperatura que tenga. Eso se mide con esto, con menos K por la derivada. O sea que esta derivada primera, a mí acá, en esta ecuación que es general para todo, esto me puede estar midiendo ese flujo de calor. Pero ¿dónde me lo mide este flujo de calor? Esto en todo mi dominio. Si yo lo quiero medir en la frontera, tengo que ponerle una condición de contorno a la frontera. Si en la frontera yo fui y medí 100 grados, ya medí el valor que quiero tener de temperatura, lo tiene la frontera al valor de temperatura, tengo esta condición. Esa condición se llama condición Dirichlet, porque ya está establecido el valor. Ahí tiene que ser 100. Después, si se puede hacer o no en laboratorio es otra cosa. Pero
Ahí el valor de la temperatura, que es la variable que nosotros estamos calculando, tiene que ser el valor que queremos calcular. O sea que no hay mucho problema por este lado. En esta condición, que es un poco lo que preguntó Matilde con la condición Robin, fíjense que es una constante A por la derivada primera. La derivada primera, esa constante A podría ser esta acá, más B por Y sub B igual a C. Esta condición es una condición diferente. Se llama condición Robin o condición mixta. Robin porque fue el que la estableció. También algunos la conocen como condición mixta. ¿Por qué? Porque en esta condición, por ejemplo, si podría ser en esta frontera azul, ¿no? Yo le pongo esta condición. ¿Qué significa esa condición? Que hay un flujo de calor, pero a su vez yo tengo acá una relación. Acá tengo una relación de B por Y en B, que es el otro extremo, menos sea, porque acá podría ser así, A por Y', A por Y', siempre estamos midiendo en B, más en B del extremo del dominio, por Y en B. Y en B es la temperatura en B, que no la conozco, le puedo restar C y todo esto lo igualo a cero. Eso porque en calor, por ejemplo, eso se podría representar como menos K por la derivada de la temperatura respecto de la posición, más H por la temperatura en el extremo que estoy midiendo. Esta variable, esta derivada primera, también la mido en el extremo, menos una temperatura que se le puede poner el simbolito así de infinito. Y el simbolito infinito significa la temperatura ambiente que rodea mi cuerpo. Por ejemplo, si ustedes toman cualquier objeto que está en la habitación, la temperatura ambiente es la temperatura de la habitación. Y esta es la temperatura que tiene la frontera, no el cuerpo, la frontera del cuerpo que ustedes están analizando. ¿Qué es el H? El H es un elemento que me permite tener flujo de calor, pero generalmente son los elementos externos que me permiten sacar calor. Por ejemplo, si ustedes en la puerta miden el flujo de calor, toman un valor determinado del flujo de calor y después en ese mismo lugar le ponen un ventilador porque quieren sacar más calor de la habitación donde están, entonces el parámetro H mide cuánto calor me saca el ventilador. O sea, es como, por eso se combinan dos flujos de calor, un flujo natural más un flujo que se llama forzado. Después esto lo podemos ver, lo vamos a ver más en detalle cuando vayan a la materia mecánica computacional. Ahí Norberto Nigro, que es el titular, le va a explicar muy bien todo este proceso, incluso se lo explica con un cooler de un computador y demás, ¿no? Pero eso significa una condición mixta. Esto se lo explico para que ustedes tengan idea de lo que estamos resolviendo, de que esta es una ecuación diferencial, acá están las variables, cómo varía la variable independiente, y acá están las condiciones de contorno que yo necesito. En este caso, Juan plantea una condición de contorno Dirichlet y una condición de contorno Robin, pero podrían tener ustedes dos condiciones de contorno Dirichlet. No hace falta, el problema se puede resolver fácilmente si tengo dos condiciones de contorno Dirichlet, ¿no? Es decir, por ejemplo, si ustedes tuvieran el alambre que yo les dije antes a Joaquín que lo ponía en la hornalla, y acá tengo el punto, un extremo, el extremo A y el extremo B, ¿no? Vamos a llamarle A a este extremo y vamos a llamarle B a este extremo. Y vamos a suponer que todo esto, todo el contorno, el perímetro del alambre está aislado, o sea, no sale calor por ahí. El calor, la única forma que se puede trasladar es si acá tengo 100 grados, si acá tengo 100 grados y acá tengo 20, es la única forma que se puede trasladar es a través del alambre. Ese proceso se llama conducción.
¿Y qué es la conducción? Es el movimiento de la variable que yo quiero transportar, de la energía que quiero transportar y que la mido como temperatura por medio de las propiedades del material del alambre. Es decir, lo que hace al darle mucha energía, acá en este extremo, a través de una temperatura alta, se empiezan a mover los electrones eh, en el sistema atómico que compone el alambre. Entonces estos electrones empiezan a trasladarse ellos y son los que transportan lo que nosotros consideramos como calor, ¿no? Entonces, ese movimiento en el reticulado atómico, transportando la cantidad de energía que yo la mido como temperatura y que representa el calor, solamente se hace a través del material. Entonces, lo único que yo tengo que saber y me tienen que dar el dato es cuál es el coeficiente de conducción de este material. Qué sé yo, si acá tengo un aluminio y pongo la barrita en la hornalla, el aluminio rápidamente a los poquitos segundos le va a quemar la mano porque se traslada muy rápidamente la energía, porque por su sistema atómico se traslada muy rápidamente a través de la barra. Si ustedes ahí tuvieran un cuerpo, qué sé yo, no una madera porque se va a quemar, pero algún cuerpo que sea más aislante que otra cosa, eh, entonces el aislante el aislante siempre traslada el calor, pero muy lentamente. Quizás pase mediodía hasta que le llega el calor a la mano, ¿no? Entonces depende del material que yo tenga, el cobre, el oro, el hierro en menor medida, el aluminio, son todos buenos conductores de calor. Hay materiales que son malos conductores de calor. Entonces yo cuando pongo un material que es mal conductor de calor, entonces va a demorar en llevar el calor. Lo lleva, pero muy lentamente. Y hay otros que prácticamente lo aíslan, ¿no? Entonces, por ejemplo, para darle otra idea, una cámara frigorífica, se entran las reses de los vacunos que se guardan en la cámara a una temperatura muy alta, ¿no? Muy baja, perdón. Es una temperatura baja. Sobre todo si es carne de exportación, esas temperaturas están por debajo del 0 grado, ¿no? Incluso 10, 20 grados bajo cero si va a exportación. Entonces, las paredes de esa cámara no pueden conducir calor, porque si conducen calor, pierde calor la cámara y la carne se puede deteriorar. Entonces, ¿qué se construyen? Paredes que son como unos paneles donde tiene poliuretano en el medio. El poliuretano es un elemento mal conductor. Entonces, la cámara recién para que empiece a conducir algo hacia el exterior pueden pasar varios días. Si ustedes se paran por dentro de la cámara frigorífica, se van a morir de frío, pero si van por fuera, ni van a sentir el frío. ¿Por qué? Porque tiene un determinado espesor y demora en pasar el calor. Entonces, asimilando todos estos ejemplos desde el punto de vista del calor, es que hay buenos conductores de calor y malos conductores de calor. Bien. Esto es estamos calentando motores, así que dudas de esto, me dicen ahora. De esta parte, de esa explicación, creo que no, profe. Bien, muy bien. Entonces, lo que Juan propone acá es una ecuación diferencial, la variación de la variable independiente, las condiciones de contorno, y acá ya le tiró, esto se lo hacíamos programar a todos. Este año ustedes lo tienen programado, pero en otros años, si no se programaba, a veces porque no llegábamos en el tiempo, pero la idea, por ejemplo, en mecánica computacional, ustedes lo van a tener que programar. No solo en 1D, sino en 2D, ¿no? Bien. Fíjense que acá le plantea, él dice diferencias finitas ROB, porque se refiere que hay por lo menos una condición en un extremo que tiene la condición de Robin, ¿no?
la condición de Robin es esta. Ustedes van a tener, a veces tienen que determinar de acuerdo al problema que se les presenta, van a tener que determinar cuáles son las constantes A, B y C para armar esta ecuación en un extremo. El valor de alfa generalmente se da, o el valor de alfa se lo suele pasar por este comando. Acá en F nosotros pasamos la ecuación diferencial. El inter sería el intervalo donde tenemos la variable independiente. Y sub CD digamos, es un arreglo donde me dan las dos condiciones de contorno, tanto de un lado como del otro. Creo que Rob me parece que es el que me da las condiciones de contorno. Estoy tratando de ver qué les pasó Juan acá. Y sub CD debe ser si esto varía en el tiempo, ¿puede ser? Porque no lo veo por acá. Y sub CD. No, es una de las condiciones de contorno, está bien. Entonces, Y sub CD es la condición Dirichlet y Rob es la condición Robin. Y L la longitud puede ser de la barra. ¿Sí? Entonces, acá abajo, estaba acá abajo puesto. Entonces, F es la función, AB los extremos de variación de la variable independiente, alfa sería Y sub CD, que sería el alfa la condición Dirichlet, y esto acá, A, B y C, son los tres elementos que componen la condición Robin, que es la que ustedes seguramente en algún problemita van a tener que determinar. Profe, ¿podemos ver el ejercicio 4, lo que te pide determinarlo? Sí, a ver, el ejercicio 4 lo vamos a ver, pero yo le estoy explicando a ustedes cosas teóricas que vamos a preguntar en el coloquio. Ojo, porque si ustedes no hacen bien el ejercicio, van a un coloquio oral. Y al coloquio oral se le va a hacer estas preguntas que yo le estoy diciendo ahora. Por eso lo estoy explicando, ¿eh? Yo tengo una pregunta sobre el L. Sí. Dijiste que el L puede ser la longitud de la barra. El L no es la cantidad de Sí, puede ser la divisiones, longitud o puede ser, sí, tendría que ver cómo lo programó acá. porque ahí está con En el este H. código es la cantidad de puntos, me Es parece. la cantidad de puntos, claro. Sí, porque acá me pone L más 1. En realidad L no es la cantidad de puntos, L es la cantidad de espacios que tenés, en que Ujú. dividiste tu dominio. Y L más 1 es la cantidad de nodos. Es decir, a ver, ustedes acá tienen, este es tu dominio, este es mi dominio, a ver, vamos a poner otro color acá, acá y acá. Y acá yo lo que estoy haciendo es dividir esto, 1, 2, qué sé yo, son igualmente espaciados, no le damos, pueden ser de diferentes valores, ¿no? Vamos a suponer que cada uno de ellos tiene un valor h de longitud. Es decir, L porque en la otra materia lo tomamos como L la longitud, pero bueno, está bien. Esto es la cantidad de espacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, L vale 6. ¿Cuántos nodos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. L más 1, por eso acá aparece como L más 1, ¿no? Creo que es así lo que ha hecho Juan, porque pone intervalo 2 menos intervalo 1, sería B menos A dividido, dividido 7, ¿así? ¿Está bien? Dividido 6 sería. El Porque L. acá pone link space. Acá divide la cantidad de puntos, perdón, acá abajo está. Sí, dividido 6, perdón. No dije nada, no lo estaba viendo. Dividido 6, claro. Eso le da el H, la separación que hay de punto a punto. La pregunta es la siguiente, ¿por qué hace esto? Juliana, ¿vos qué cosa? Después vemos el ejercicio. ¿Por qué hace esto? ¿El link space o el No, H? ¿por qué divide en puntos
dividen en pequeños sectores, que la separación o la longitud de cada sector es h. ¿Por qué lo hace? Y para tomar, o sea, para evaluar en cada uno de sus subintervalos y así tener una aproximación. Ajá, no evalúa en cada subintervalo, evalúa en cada nodo, ojo, La respuesta sería discretizar el problema continuo. Discretizar el problema continuo. Muy bien, esto se llama discretizar, exactamente. Por ejemplo, tomemos este puntito acá, lo voy a marcar color verde, este punto. Ese punto tiene estos vecinos de color azul, vamos a ponerle otro color, amarillo. Tiene este vecino y este vecino. Tiene también este vecino, tiene este vecino y tiene este vecino. Y ya medio que me estoy quedando sin vecino. ¿Qué es lo que va a hacer acá? Está bien, eso se llama discretizar. Lo que hicimos hasta ahora se llama discretizar. ¿Pero para qué lo hace? Matilde. ¿Para qué discretizamos? Y para ir buscando valores de la I en cada uno de esos puntos. Bueno, ¿y a dónde lo va a ir a buscar los valores de la I? En cada uno de En esos los puntos. nodos. ¿Cómo? En los nodos. Sí, lo voy a buscar. Con las diferencias. Yo quiero obtener el valor de la I, de la Y, la variable dependiente en cada uno de los nodos. Más nodo ponga, más el cálculo va a ser más preciso. Pero, ¿qué hago con eso? Hasta acá venimos bien. Pero, ¿qué hago con esto? Calcular la derivada en función de los nodos anteriores y posteriores. ¿Cuál derivada? La analítica. No, en diferencias centradas. No me están contestando. ¿Qué Aproximar la derivada de la ecuación diferencial. ¿Cuál derivada de la ecuación diferencial? Y la primera y la segunda sería, ¿o no? La primera y la segunda. Muy bien, esa es la respuesta. O sea, ustedes van a usar el modelo de diferencia finita, es un modelo en el cual ustedes tienen que representar o aproximar, y eso lo vieron en capítulo 6, me parece. 6, ¿no? Sí. Ustedes tienen que aproximar la derivada segunda y la derivada primera. La variable acá no hace falta, pero acá la derivada primera y la derivada segunda. Lo vieron en diferencias divididas, ¿se acuerdan? En capítulo 6 era, no, el 5 era spline, el 6. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? A Bien. través de la serie de Taylor. Muy bien, a través de la serie de Taylor. Muy bien. ¿Cómo aproximo una derivada segunda? ¿Esto por qué se hace? Porque generalmente este problema tiene solución analítica, pero la mayoría de los problemas en la naturaleza no tienen solución analítica. Entonces, por eso nos vamos a la parte numérica, ¿no? Entonces, ¿cómo aproximo? Esto representa la derivada segunda de y respecto de la posición dos veces. Ahora, ¿cómo represento yo numéricamente esa derivada segunda? Truncando la serie de Taylor. Bueno, truncando la serie de Taylor. ¿Qué tienen que hacer con la serie de Taylor? La serie de Taylor, le digo yo, qué sé yo, y en I más 1, por ejemplo, en I más 1, vamos a tomar el puntito que sigue a la I, en I más 1, ¿a qué va a ser igual? Che, hay alguno que tengo que admitir y yo no lo veo. A ver, porque justo estoy con esto, no puedo salir de acá. ¿Alguno lo puede admitir o no?
No, no. No, no lo podemos ver. Tengo que dejar de compartir. Porque esto, bueno, después lo planteamos de nuevo. A ver. Ahí le dejé de compartir. Esperen. Admitir. Jocelyn, ahí está. ¿Cómo te va, Jocelyn? Bien. Hola, hola Volvamos. Gerardo. ¿Cómo andás? Volvamos donde estaba. No me acuerdo dónde tenía ahí. Estaba en el problema acá. Derivada segunda. ¿Sí? Teníamos la derivada segunda. Y segunda. Y segunda era la derivada segunda de y respecto de x dos veces. ¿Está? Esta era la función original, qué sé yo, y la aproximábamos numéricamente. Me dijeron que esto se podía usar Taylor. Taylor. ¿Cómo uso Taylor? Entonces, yo sé perdón. Esperen 2 segundos, borro. No nos vamos a apurar porque si no, se complica la mano. A ver. Vamos a hacer la barra. La barra tenía dos extremos. Alguno que me admita al que entre, porque si no, se me va a complicar. Ahí. Tenemos acá, tenemos acá, tenemos acá, tenemos acá. Dividimos este dominio. Lo dividimos en partes. Cada parte se distanciaba, cada nodo se distanciaba del otro, nodo o nudo, como le quieran llamar, por una longitud h que él la calculaba acá, con L, poniendo la cantidad de espacios y demás. Eso tengan cuidado nomás, pero es bastante sencillo. Acá tienen el nodo i más 1, acá tienen el nodo i menos 1. Acá ustedes tienen, vamos a poner en verde los nodos que están por adelante y por atrás del i, que es este de color amarillo. Y tanto uno como el otro, nosotros sabemos que con Taylor podemos aproximar esta variable, esa derivada, ¿no? Podemos aproximar la derivada primera, podemos aproximar la derivada segunda, cualquiera de ellas, todo por Taylor lo podemos aproximar. Cualquiera de estas. Para eso hay que plantear Taylor. Entonces, si yo quiero plantear, por ejemplo, quiero calcular el valor de la variable en i más 1, ¿cómo sería por Taylor? ¿Alguno que me cante? Ojo, porque esto se lo preguntan. Teorema de Taylor lo vimos el primer día de clase. I en XY, o sea, Y en XY. Jenny significa en XY. ¿Sí? Después. Más H sobre 1 factorial Más h sobre 1 factorial. Perfecto. por la primera derivada de Y en Y. O sea, vamos a ponerle y'. ¿A dónde? ¿Dónde calculo esta primera derivada? En XY. Bien. En XY. ¿Más? ¿Más o menos? Más, Más. ¿Por qué más? porque es XY más un pequeño intervalo H. Sí, señor. ¿Más? H. H segunda, H o sea, cuadrado. H al cuadrado sobre 2 factorial Ajá. por segunda derivada de Y en XY. Bien. Más. H cubo Ajá. sobre 3 factorial Sí. por tercera derivada de Y en XY Más. más H
a la cuarta sobre 4 factorial. Lo Por la quiero cuarta. truncar acá. Me quedaría derivada cuarta, porque esto sigue infinitamente, derivada cuarta, pero no lo mido en i, lo mido en i más un épsilon. Quiere decir que yo lo voy a estar midiendo en algún punto por acá. Lo corto por ahí para que todo esto me representa todo lo que sigue. ¿Sí? ¿Hasta ahí lo entendemos? Si no, tenemos que seguirle dando. Bien. ¿Y qué hago con esto? Para obtener aproximaciones de la primera y la segunda derivada, primero tenés que plantear la aproximación por serie Taylor de y en x y menos ese pequeño intervalo. O sea, en i menos 1. Ponele que es lo único que tengo, lo único que sé es esto que tengo acá. Entonces yo digo, bueno, ¿qué es lo que yo quiero calcular? Acá me pedía o derivada primera o derivada segunda. Yo lo que quiero calcular es esta derivada. Me estaba pidiendo, siempre esto estamos midiendo en i, ¿no? El punto donde yo estoy midiendo es en i, acá el amarillo. Este punto. El de color amarillo. Yo estoy midiendo ahí, me valgo de lo que tengo adelante y atrás, pero estoy midiendo acá. Por eso así se planteó Taylor. Yo quiero sacar eso. ¿Qué harían ustedes si tienen esto y quieren sacar esto? ¿Cómo? ¿Por repetir? Bueno, o sea, yo quiero obtener la derivada primera, porque está en la ecuación diferencial, en uno de los puntos, en este caso el i. Cuando planteo Taylor, veo la derivada primera en el punto i. ¿Sí? Acá la tengo. Sí. O sea, ¿qué hago con esto? Yo sé que acá la tengo la derivada primera. Acá, ¿qué voy a hacer? ¿La despejás? La voy a despejar. Pero no puedo despejarla. Si esto está igual, no la puedo despejar. La única forma que yo la pueda despejar acá es que esto sea aproximado, ¿no? Y es aproximado porque yo hice un corte por acá en la derivada cuarta. Pero mira, tengo que pasar todo esto de este lado. ¿Está bien lo que hice ahí o no? Suéltense, chicos, ustedes ya están terminando la materia, esto ya tienen que dar cuenta. Ese truncamiento se debería haber hecho antes. Antes, o sea, sacando algo de esto, por ejemplo acá, podía haber truncado. Claro. En vez de Porque haber si no, calculado la derivada segunda ahí en el punto i, yo acá hubiera puesto más epsilon, qué sé yo, 1. Entonces, ese epsilon 1 va a estar por acá, va a estar por acá el epsilon 1, y el epsilon, como yo no la trunqué exactamente en i, todo lo que sigue para allá después de la derivada segunda, eso está representado con esto que es de orden, que tiene un orden. Vamos a ver cuál es el orden que tiene. Tiene un cierto orden, pero no sé todavía. Porque acá quiero aproximar la derivada primera. Bueno, como lo trunqué acá me eliminé todos esos términos, me quedo con esta parte y separo la derivada primera. ¿Qué le da la derivada primera? ¿Qué le daría? Y en i más 1, lo estoy haciendo lo que ustedes me dijeron, menos... No, muchachos, díganme ustedes, porque son ustedes los que van a rendir. Y en i menos y más en i 1 sobre h. sobre h. Todo El sobre h. factorial de 1 es 1, así que sobre h. Bien. Más un orden. ¿Qué orden? El orden me lo establece h a la p. ¿Cuánto vale p? ¿Cuánto vale p? No. ¿Eh? 1. 1. ¿Por qué? Mm. Supongo porque estamos en la primera derivada. ¿No? No tiene nada que ver.
Esto que vos tenés acá, por lo menos si truncás acá, es de h cuadrado. Porque estás truncando en el primero que truncás es h cuadrado. Y acá yo tengo tengo un orden h a la p. Bueno, ¿cuánto vale p? Lo trunqué en h cuadrado. ¿Cuánto vale p? 2 entonces. ¿Están todos seguros que es 2? Creo que sí. Creo que sí. O sea, creo, no estamos seguros. Por lo que estoy viendo, sí. ¿Alguien más que me conteste? Hábleme, chicos, pues yo no los veo si levantan la mano o algo por el estilo. No, en el chat no pusieron nada. Nada. El resto no me dice nada. ¿Cuánto vale? No vale 2p. P vale 1. Vale 1p. Esa es la respuesta. ¿Pero por qué? Si yo trunqué en 2, ¿por qué vale 1? Porque acá dividí por h, chicos. Si acá paso al otro miembro y divido por h, todo esto también se divide por h. Entonces, en vez de ser h cuadrado, es h a la 1. ¿Se ve o no? Sí. 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 Ojo, porque se lo pregunta J. Bien. Si yo tuviera que sacar la derivada primera, pero, qué sé yo, me olvidé, no tomé el puntito tomé el punto de atrás. ¿Lo puedo hacer también? Sí, hago exactamente lo mismo. O sea, mido el y menos 1 en función del y sub i. Nomás que acá en los pares va signo más y en los impares va signo menos. Entonces, midiendo con el puntito de atrás, sería y menos y menos 1 sobre h. Más orden h. Siempre se pone el orden, ¿eh? El orden es fundamental. Esta es una próxima. Si pongo orden acá, no pongo igual. Si no pongo esto orden, tengo que poner aproximado. Bien, esa aproximación es de primer orden. No sé quién me dijo antes una aproximación centrada. ¿Qué es una aproximación centrada? Una que, aproximación que considera más de un punto. Ujú. que toma la misma cantidad en los puntos anteriores y posteriores. Que Desarrollar las... no necesariamente, Juliana. Vos podés tomar, si quiero yo te hago una aproximación de la derivada primera tomando un punto posterior al que estoy calculando y tomo, se me ocurrió, qué sé yo, 4 puntos por atrás. Ningún problema, lo puedo calcular. Ah, ok, ok. No necesariamente tenés que tener los mismos puntos, pero deja de ser centrada. Deja de ser centrada. ¿Qué pasa si yo planteo, o sea, cómo puedo sacar una aproximación a la derivada primera en el punto i tomando el punto i más 1 y tomando el punto i menos 1? ¿Cómo lo voy a resolver? Porque acá lo resolví con Taylor. Desarrollar la serie de Taylor para los dos puntos y después restás y sumás las dos series de Bien, Taylor. o sea que yo tengo que agarrar, desarrollar la serie de Taylor, la voy a desarrollar acá abajo para el otro punto, o sea, acá van a tener y en i menos 1 igual a y en i menos h por y' en i más h cuadrado sobre 2 factorial por y segunda en i menos h cubo sobre 3 factorial por y tercera en i más h a la cuarta
los pares son todos positivos, sobre 4 factorial por y a la cuarta, y ahí trunco en un i más epsilon 2, por ejemplo, que ese epsilon 2 estará acá entre, por acá en el medio. Este es el epsilon 2, el epsilon 1 está ahí, ¿no? Entre los puntos. Porque trunqué. Bien, ¿y ahora qué hago? Acá tengo las dos ecuaciones. ¿Qué hago ahora? Pues yo tengo que despejar y' en i. Está en los dos lados, como me dijeron recién. Restás la primera con la segunda y te queda 2h por i'. Bien, si yo resto la primera con la segunda, me queda y en i más 1 menos y en i menos 1. Si resto y en i menos y en i, me va a dar 0 ahí. Si resto esta menos esta, no me da 0. Este es un signo igual, no me da 0 porque menos, tengo h en y sub i prima. Menos h por y sub prima i me quedaría más 2h por y prima en i. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero esta h cuadrado sobre 2 factorial, las dos son positivas, como resté, estas se van. Estas se van. Bueno, en vez de truncar acá, truncamos acá, en 3. Al tomar 3, acá todo esto, todo lo que queda, tanto de una como la otra, va a quedar de orden h cubo. Orden h cubo. Pero claro, como acá yo tenía esta ecuación, tengo que pasar dividiendo 2h de este lado. Entonces me queda y en i más 1 menos y en i menos 1 sobre 2h. Y eso aproximadamente va a ser igual a la derivada primera tomando los puntos, tomando este punto antes y este punto después del punto i. Y eso se llama derivada centrada. ¿Y qué orden tiene eso? ¿Qué orden tiene eso? Orden h cuadrado, H cuadrado. ¿Por qué? porque era de h tercera, pero pasaste dividiendo h. Dividiendo 2h, o sea, un h se pasó dividiendo, me queda orden h cuadrado. Pregunta de examen. ¿Sí? Bien, ya tenemos variables de cómo representar la derivada primera en función del punto que está delante, que es de orden h, del punto que está atrás, que también es de orden h, forward Euler, backward Euler, o bien centrada, y en i más 1 menos y en i menos 1 sobre 2h. Eso es centrado. ¿Sí? Muy Sí, bien. sí. Pero esta centrada tiene orden h cuadrado. ¿Estamos? Orden h cuadrado. Las otras dos eran de orden h, esta es orden h cuadrado. Bueno, ¿cómo represento la derivada segunda? Haciendo lo mismo. La derivada segunda yo la represento de la misma forma. No lo voy a hacer ahora para no perder tiempo, pero la derivada segunda se representa de la misma manera que vimos antes. O sea, con el mismo concepto que vimos recién, usando esos mismos puntos si quieren. Entonces la derivada segunda, cuando la representan así en el punto i, aproximadamente va a ser igual a y en i más 1 menos 2 veces y en i. Fíjense que la derivada primera, ahora lo vemos, más y en i menos 1 sobre, acá le va a dar un h cuadrado. Le va a dar h cuadrado y el orden de esta derivada segunda, de la derivada segunda, también es de orden h cuadrado. Es decir, la derivada primera es de orden h y era y en i más 1 menos y en i menos 1 sobre 2h. Y las dos son de orden h cuadrado. ¿Por qué recalco esto? Porque cuando yo resuelvo un problema y aproximo una derivada con orden h cuadrado, pero la otra derivada dije, la aproximo con orden h nomás. Bueno,
le contamina todo el problema y todo el problema va a tener una solución de orden H solamente. O sea, pierde precisión el cálculo. Por eso es fundamental que yo no contamine la solución bajando el orden de la derivada. Y puede pasar lo siguiente, que ustedes acá tienen una condición Robin. Si la condición Robin, que por ejemplo la podemos tener acá, la condición Robin era A por una derivada primera más B igual a C o algo así, estaba escrito ahí, no me acuerdo cómo lo había puesto José. Sí, más B, perdón, me faltó la variable ahí, igual a C. Si esa derivada primera yo la hago de primer orden. Profe, se va a cerrar la llamada en cualquier momento, así que tendría que ser. Y bueno, conéctense de nuevo apenas se cierre con